Creo que ya he comentado esto en algunos videos, pero de manera muy superficial, y cuando en realidad estaba hablando de otra cosa, así que puede parecer que nunca me he detenido a explicar este tema. La pregunta es simple: ¿por qué Star Wars comienza con el episodio 4, en lugar del episodio 1 como cabría esperarse? Hay diversos mitos que han rodeado esta pregunta durante muchos años, pero si quieres saber la respuesta, en caso de no saberla ya, claro, viniste al lugar indicado. La producción de la primera película de Star Wars está llena de muchas anécdotas, curiosidades sobre la dirección, el guión, las inspiraciones que tomó George Lucas para su obra, y hasta detalles relacionados con el presupuesto de la cinta. Pero una peculiaridad que siempre sale a relucir, que todos los fans nos llegamos a preguntar alguna vez, y que muchas veces se ha tratado de explicar, no siempre con éxito, es por qué comenzar la saga desde la parte 4. Respuestas diversas he escuchado desde hace años, que si de los 6 episodios que tenía escrito George Lucas comenzó por el cuarto porque era más fácil de producir, falso. Que si comenzó por el episodio 4 porque era la parte más interesante de los 6 episodios, falso de nuevo. Que si era más fácil contar una trilogía donde el bien triunfa antes de contar la trilogía donde los malos ganan, falso también. De hecho, para resumir, todas las explicaciones que involucren que George Lucas tenía una concepción de los episodios adicionales es falsa. Lucas no trabaja de ese modo. Él escribía lo que necesitaba antes y durante cada película, y así lo hizo hasta la creación del episodio 3. Así que antes de la venganza de los Sith es falso que tenga escrita la historia de las 6 películas, y por lo tanto no puedo elegir un episodio porque fuese más fácil de hacer o más interesante. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, podemos plantear la pregunta como ¿por qué comenzamos por la mitad? Porque planteándola así es mucho más fácil de responder. Comenzamos por la mitad porque George Lucas quería que sintieras que estás viendo una historia desde la mitad. Así de simple. Por supuesto, es tan simple. No es cierto, es innecesariamente complicado. No es tan fácil que Lucasfilm nos hable de estas cosas porque, en esencia, querían hacer lo mismo que luego nos harían con el ataque de los clones. Nos querían engañar. No vendiéndonos una trama que parece que va de una cosa y luego va de otra, como el episodio 2. Sino haciéndonos sentir, por ejemplo, que sintonizamos nuestro televisor de los años 70 y descubrimos una buena serie, pero que ya está comenzada, y no la vemos desde el principio. Algunos llamarían a esto comenzar en media res, pero no estoy tan seguro que sea así. Cuando uno comienza una historia media res, se parte de un punto de la historia interesante para enganchar al espectador, pero luego se retoman los hechos que llevaron a los personajes hasta ese punto en cuestión. No es así con Star Wars, ya que el episodio 4 nunca regresa sobre sus pasos para explicarnos cómo llegaron a ese punto de la historia. Solo se cuenta como si ya hubiera pasado, pero no lo vimos. Como dije, es como ver una serie de televisión, y esto conlleva sus complicaciones, como no conocer bien la trama o los personajes, aunque tampoco es que los personajes sean tan complicados. Recordemos que Star Wars bebe mucho de la fantasía clásica, y que es fácil identificar el papel de cada personaje en cada escena. Buenos que son muy buenos, malos que son muy malos. Después de todo, aún siendo una historia espacial, tiene mucho más en común con El Señor de los Anillos que con Star Trek. Por otro lado, George Lucas no estaba exento de misericordia y nos da unos textos iniciales al comienzo de la película que nos sitúan en un contexto específico. Esto a su vez es una referencia a los seriales para cine de Flash Gordon, en donde se utilizaban precisamente para explicar lo que ocurrió en el capítulo anterior de la historia. Otra prueba más de la naturaleza de serie incompleta que tenía Star Wars. Pero no solo queda allí, también hay muchos otros elementos que dan a entender que es una historia ya iniciada, como las constantes conversaciones que tienen los personajes haciendo alusión a momentos anteriores, que son presentados tan casualmente como si los hubiéramos presenciado en otro momento, aunque no fue así. There'll be no one to stop us this time. Yes, sir. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes. Governor Tarkin, I should have expected to find you holding Vader's leash.
Luke no entra en esta ecuación de contarlo todo de la mitad porque es un personaje ajeno a la historia. Él es el héroe que entra en escena en el segundo acto, bueno, en este caso el cuarto, para salvar la situación cuando todo parece desesperado. No por nada el subtítulo del episodio 4 es Una nueva esperanza. Todo bien hasta ahora, pero entonces nos llega un problema. Otra razón por la que no se habla tanto de esta explicación, y es que Lucas no continuó con su premisa de serie de televisión falsa para las películas posteriores. Es decir, sí, la secuela de Star Wars de 1980 se llamó Episodio 5, El Imperio Contraataca, y a partir del 81 la primera película pasó a llamarse Episodio 4, Una nueva esperanza, aparentemente reforzando con eso que se trataba de una serie de televisión. El problema es que aunque el episodio 5 comienza también con los textos iniciales, estos no cuentan lo que ocurrió en el episodio anterior, sino algo que ocurrió entre ambos episodios, pasando a ser con esto no una continuación directa entre dos capítulos, sino dos historias contadas desde la mitad, como si faltara un episodio entre ellas. No sabemos cuál fue la primera batalla que ganaron los rebeldes, como tampoco sabemos cuál fue el cazarrecompensas que convenció a Han Solo de regresar a Tatooine para pagar la llave de Hoth. Sabríamos todo esto y más gracias al universo expandido, pero esa es otra historia. Este mismo ejercicio de contar historias a medias se repetiría en todos los episodios siguientes, siempre dejando parte de la historia entre uno y otro, a veces con décadas de diferencia, formando con esto una identidad propia de la saga, que básicamente es dejar huecos para ser llenados por otros medios, pero alejándonos con esto de la idea original de ser parte de una serie de televisión. La única excepción a esto es el episodio 8, que sí comienza justo después del episodio 7. Rian Johnson es un loquillo. Y así llegamos a la conclusión. ¿Por qué comenzamos del episodio 4? Bueno, al menos originalmente, porque se quería simular la experiencia de ver una serie desde un capítulo adelantado, aunque actualmente ya no es así. ¿Y bien, qué opinan sobre esto, amigos míos? ¿Sabían que esta era la razón para comenzar desde el episodio 4? ¿O lo aprendieron gracias a este video? Déjenmelo saber en los comentarios. Sin más que agregar por ahora, me despido. Nos vemos la próxima semana. Empecemos por la cuarta parte.